Derrière nos fenêtres, on croit voir le monde disparaître. Relájate. La rutina ya no pasa factura cuando la invitación es entre amigas y amigos. Est-il un comble d'infortune de reprendre ses vieilles habitudes? Sobre la mesa, un cortadito, el mate o lo que vos quieras. En la solapa, la portada del diario. J'aimerais prendre l'air, m'imbiber un peu de lumière. Y en un diálogo necesario, la vida toma paciente un café. Masque terne, si tant de sourires se discernent. Súmate a la mesa, donde no todo siempre es lo que parece. Nous deux. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà. Y cuando han pasado 32 minutos de las 9 de la mañana, estamos en vivo a través de la 102.9 de la radio de las noticias. Vos te podés comunicar al 3585-071-828 para dejarnos tu mensaje, tu mirada, tu opinión en el teléfono de Póster Central. Pero vamos a habilitarnos a poder discutir algunos de los aspectos que han marcado el pulso periodístico de esta semana. Ya vamos a llegar al tema central, pero pensaba en qué dimensiones se está dando esta estafa de Márquez y Asociados, ¿no? Se ha dejado de discutir a la vivienda como un derecho social. Hace tiempo que se dejó de discutir a la vivienda con derecho social. Algunos, y a mí me sorprende cómo han ganado en el discurso los principios o los impulsos que están relacionados meramente con la comercialización de lo que podrían ser derechos básicos, que hay quienes hoy ponen en discusión, por ejemplo, lo que fueron los planes Procrear o en algún momento los planes provinciales. Digo, nos vamos muy para atrás, lo que implicaba, por ejemplo, que el banco hipotecario fuera una oportunidad de acceso a la vivienda para los sectores sociales, o los IPB, o los planes federales de vivienda, pero en particular lo que implicaba el plan Procrear como oportunidad, ¿no? Se dejó de discutir a la vivienda como un derecho social y en un sentido colectivo para que simplemente sea una oportunidad de mercado. La discusión sobre lo que ha ocurrido con Márquez y Asociados, que lamentablemente deja a muchísimas familias sin su derecho a la casa propia, gente que se endeudó, que le pidió plata a su familia, que apostó todos los recursos que tenía, los ahorros, que vendió el auto para poder adquirir su casa y que hoy se encuentra en este debate, pero también en el rol que el Estado ha ocupado, primero en el control. El Estado no debió evitar que Márquez y Asociados terminara siendo esto que hoy conocemos. ¿Y cuáles son las posibilidades reales que tiene hoy un trabajador, alguien de clase media en virtud de sus ingresos, un laburante, de poder acceder a la vivienda? Para que no terminen siendo víctimas de procesos como los que se vivió con Márquez y Asociados. Pero vamos a sumar a este análisis al doctor Gustavo Dovis, quien es asesor de familias afectadas. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que es un placer, aún en el marco de este escenario que sigue sumando a muchísimas personas. Se habla más de 1.000, 2.000 afectados y que podrían incluso ser de otras provincias, doctor. No, en realidad, Pablo, el otro día leía que calculaban 1.000 afectados. En realidad 1.000 afectados en el departamento de Río Cuarto. Sí, los afectados para mí van a superar el número de los 10.000 tranquilamente, porque han operado, no me acuerdo ahora si son 9 u 11 provincias las que están involucradas, pero tranquilamente, acá en Río Cuarto, para mí, en el departamento, en la ciudad, puede haber unos 500, 600 afectados, y creo que en el departamento tranquilamente, porque me han llamado de distintos lugares de la zona, donde tengo que ir a reunirme con gente que ha hecho este tipo que ha comprado la casa por medio de Márquez y Asociados. Por eso te digo que todavía no dimensionamos la cantidad y la mega estafa que es esto. Bien, en un ratito vamos a charlar además
sobre si esto se pudo haber evitado, porque me señalaban que, por ejemplo, hay denuncias en defensa del consumidor de hace un par de años. Sí, sí, hace rato que viene el tema. Bueno, conocimos de que Defensa del Consumidor había sancionado a Márquez y Asociados cuando detuvieron el día posterior a la detención de los hermanos dueños de esta empresa. En un monto que no importa, porque en realidad es irrisorio en el sentido de que quizás ni siquiera... No, pero además ni siquiera es probable que ni siquiera se cobre. Sí, 260 millones de pesos que no los van a cobrar. Efectivamente. Y la duda es, ¿por qué los actuantes? A mí me parece que se ha perdido una discusión pública sobre el sentido que tienen las viviendas y el lugar. Esta idea de que hay que cederle todo al mercado, al ámbito de lo privado, el acceso a la vivienda, sobre todo cuando se habla de la vivienda única, no de la de especulación, sino Exacto. tu casa, Sí, el lugar ni hablar. donde vas a estar con tus hijos. Pero permítame sumar también a Cecilia Bodo, quien es una de las afectadas por esta mega estafa de Márquez y Asociados. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pablo, buen día. Un placer. Aún lo decíamos en el marco de estas situaciones que me imagino en lo personal son dramáticas. Contame tu situación, Cecilia. ¿Cómo fue que decidiste ser parte de esta posibilidad o de esta oportunidad que brindaba Márquez y Asociados? Bueno, un poco es esto lo que decías, ¿no? Todos los que somos clase media o media para abajo, la posibilidad de construir es un poco difícil. Entonces, bueno, esta empresa te daba como mucha facilidad para poder construir. En mi caso, yo tengo un terreno que fue, estos terrenos que eran por la municipalidad, Castelli 2, en el cual teníamos un plazo para construir y bueno, a mí el plazo me quedaba un año, por lo tanto dije, bueno, mi única forma de poder construir es de esta manera y la verdad que era muy accesible, entonces bueno, así fue como entro y ahí ya desde el inicio comienza la mentira porque yo cuando me contacto con el vendedor le digo que en un año yo necesito empezar a construir y me dicen que sí, que puedo hacerlo, me dejan manejar las cuotas en el precio que yo quiero y bueno, pues, por supuesto que al año uno terminó de pagar esas cuotas, pagó la parte que faltaba, o sea que yo tengo la casa paga completa desde el 2022 y ahí te van pasando como de etapa a etapa y te van postergando la construcción hasta el día de hoy que por supuesto no tengo ningún ladrillo puesto. ¿Con qué argumentos postergaban la construcción? Y en realidad empiezan, cuando yo me contacto con el vendedor, cuando empiezo, ellos te dicen que vos podés pactar un año, pagar cuotas, después pagas lo que te falta, que eso lo podés financiar también, y te dicen que te va a demorar el comienzo de la obra, lo que demore la municipalidad y el colegio de arquitectos, en autorizarse la obra. Yo todo esto ya lo tengo, pero bueno, van pasando como diferentes etapas. Te dicen, no sé, bueno, ahora vamos a pasar a la etapa de planificación, que son, por decirte, 3 meses. En esos 3 meses te dicen que te están armando el plano, ya no me acuerdo bien cómo era. Entonces después de eso vas a buscar los planos, volvés, lo presentas en la municipalidad, te lo autorizan, lo presentas en el colegio de abogados, después viene otra etapa que ya no me acuerdo cómo eran las etapas, pero así van pasando hasta que yo yo quedé en la etapa que es supuestamente donde se firma el anexo 2, que le llaman ellos, que es una parte, por lo que me dijeron, es como una ampliación técnica, y en el anexo 2, por lo que tengo entendido, es donde se pacta que ellos tienen un año para construirte. Yo estaría en esa etapa donde todavía no me mandaron el anexo 2 para firmar. Lo que es Pero evidente uno, es que... o sea, el problema es que uno, ya cuando paga todas estas cuotas, paga el total de la casa, ya quedas cautivo porque ya no podés salirte. Entonces, bueno, vas aceptando las diferentes etapas que van pasando. Claro. Utilizan todos esos mecanismos formales o administrativos en realidad para
dilatar un proceso en el que se aseguran el cobro y de esa manera dejar cautivo a la persona que terminar siendo estafada. Por supuesto. Uh-huh. ¿Tu vínculo con quién era? ¿Había un vendedor? ¿Era únicamente con esa persona? ¿Vos tenías un contacto directo con la empresa? ¿Con quién te...? Y uno va Sí. pasando en estas etapas. Al principio tenés contacto con este vendedor. Yo lo hice todo mediante digital, digamos, mediante WhatsApp y internet, digamos, por mail y demás. Entonces, la primera etapa tenés contacto con este vendedor que te va asesorando, te va diciendo, yo pagaba por transferencia a Márquez, la empresa Márquez, me llegan los recibos por mail, tengo todos los recibos, tengo el contrato. Una vez que pasas esa etapa, vas cambiando. Después te atiende un arquitecto, donde también hay una etapa donde te preguntan si vos querés ampliar la casa. Por ejemplo, en mi caso yo entré en el plan de una casa la más chica que había, por mi necesidad de construir rápido. Entonces dije, bueno, esta es la más chica, esto es lo que puedo pagar. Pero después de eso te van diciendo si vos querés ampliarla, si vos querés, por ejemplo, cambiar los pisos por porcelanato, si querés, y ahí también pagás más si vos adquirís alguna de estas otras cosas, no sé, más bocas de gas, si querés cambiarle el mobiliario de la cocina. Entonces ahí pasas con este arquitecto, después pasas con otro que es de planificación. Ahora al último yo hablé con una chica que era Lucía, que era de equipo técnico. Uh-huh. Y en esas distintas instancias cada uno también tenía los argumentos para generar esas dilaciones. Cecilia, ¿vos considerás que, a ver, en algún momento sospechaste de que esto iba a terminar así? ¿Hiciste alguna denuncia en algún organismo? ¿Fuiste, por ejemplo, a Defensa del Consumidor como hicieron otros afectados? No, porque tengo varios conocidos a los cuales le habían construido la casa. Tengo un compañero de trabajo muy cercano al cual el año pasado le terminaron de construir. Entonces dije, bueno, se va dilatando, pero en algún momento va a pasar. Nunca me imaginé que nunca iba a pasar. Sí, imaginé que era esto que se iba dilatando, porque aparte el precio total había sido bastante por debajo de lo que sale construir. Entonces dije, bueno, se irá dilatando, pero nunca pensé que no iba a pasar. ¿Y hoy qué expectativas tenés a partir de todo este reclamo de lo que pueda suceder? ¿O hay un sesgo de resignación en virtud del drama que ha significado y la cantidad de gente involucrada, ¿no? Y sí, me parece que es un poco resignación, porque es muy difícil que podamos más allá de recuperar el dinero, que por suerte en mi caso no fue tanto. Entonces hay otras personas que, como decías al principio, han vendido propiedades o han vendido autos. En mi caso no fue esto, pero es la ilusión, ¿no?, de que uno ya cree que en poco tiempo va a tener su casa, que va a dejar de pagar un alquiler. ¿Viste? Es la ilusión que uno tenía, más que en mi caso lo económico. Con todo lo que implica, ¿no?, la posibilidad de tener la casa propia y lo que significaba en esta instancia esa oportunidad. ¿Crees que tiene que haber como un reclamo colectivo, como se ha planteado? En tu caso, ¿apostás por un reclamo individual? No, mira, yo voy a ir por las dos cosas, tanto con todo el grupo que se ha unido para hacer un reclamo a la Defensoría del Pueblo, por supuesto que lo voy a firmar, y por el otro lado voy a hacer el reclamo individual con Gustavo Dobis, que es la parte penal, a ver, porque realmente, como te decía, más allá de lo económico, es, arrancar de nuevo, cómo hacer. Realmente ha sido una estafa, y la cantidad de gente, la verdad yo he escuchado casos que te duelen el corazón, que han a lo mejor tirado su casa abajo para construir esa casa. No, me parece no debería quedar sin ningún castigo, no sé.
Cecilia, quiero agradecerte mucho esta descripción porque nos permite entender, más allá de la radiografía más amplia que implica una mega estafa de estas características y demás, lo que significa para cada una de las familias afectadas, ¿no? Lo que implica esto que vos señalabas, ¿no? De cuando se rompe la ilusión de tener tu casa, que trasciende incluso lo económico, ¿no? El hecho de haber perdido es que quizás para muchas familias, para muchas personas, esta era la oportunidad. Y si no estaba, probablemente no tengan otra chance de tener su propia casa. Todo lo que significan este tipo de maniobras. Por eso, visualizarlas en esta descripción nos ayuda a comprender el dolor que hay detrás de maniobras como las que han generado los Márquez y asociados. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo, muchas gracias. Cecilia Bodo es una de las afectadas. Bueno, ustedes la han escuchado. Ahí Gustavo se explica en carne y hueso, ¿no? Lo que está detrás de estas maniobras. Gente que, nos contaba, hay familias que destruyeron su casa porque querían hacer y hoy se quedan sin nada. Sí, conozco los casos. Bueno, esto que decís vos, es ponerle un nombre, ponerle una cara, mostrar a la persona de carne y hueso, porque recién antes de hablar con Cecilia, nosotros estábamos hablando de los números, de si eran 1000, si eran 10.000, si eran... Por ahí uno no dimensiona el drama que hay detrás de esta mega estafa. Hay un montón de gente, hay gente que ha vendido lo que no tenía para poder pagar, hay gente para pagar inclusive anticipado, porque había una mecánica de tentarte a que pagues todo junto. Si bien te daban cuotas, pero si querías pagar todo junto tenías beneficios. Entonces, y siempre eran muy tentadores, ¿no? Todo muy tentador. Contaba Cecilia, todo. En comparación con lo que te ofrecía el mercado. Sí. Es que vos tenías, por ejemplo, para mí es una estafa, una dinámica de estafa clara. ¿Por qué? Porque también, como lo decía Cecilia, se entregaban viviendas. Se han entregado viviendas primero, entonces la gente, eso hace que la credibilidad sea alta. El precio era muy tentador y después empezabas con por ejemplo, las distintas etapas, el tema de la dilación en el tiempo. Esto estaba orquestado de antemano. Ellos, los hermanos Márquez, ya habían participado en una cuestión previa, pero con vehículos automotores, y después se tiraron al mercado inmobiliario. Pero la verdad que sí, es un drama. Hay mucha gente que aún le cuesta salir inclusive en los medios porque o no le ha dicho a la familia o por ahí les da cierto pudor mostrarse. Hablaba con Cecilia ayer esto de la resignación. Yo le dije, mirá, lo peor que podés hacer es no reclamar, porque dice, sí, pero vamos a recuperar algo. Mira, eso no lo sabe nadie todavía, no lo sabe nadie. Es fácil, es difícil, pero no es imposible. Si vos tenés en cuenta, por ejemplo, la cuestión de Cositorto, otro caso similar de esquema Ponzi, en el cual al final del juicio, porque ¿qué hace esta gente? Mira, esta gente está a la expectativa de ver cuánta gente es la que reclama. Son 10.000 a los que le debemos. Bueno, empieza la zaranda, por decirlo de alguna manera. ¿Quiénes inician las acciones? Bueno, no son los 10.000, serán 2.000, el resto se reasigna, y de esos 2.000, ¿cuántos inician acciones penales? 500. Bueno, veamos de arreglar esos 500, porque en la parte civil, por ahí, quizás, y esto la verdad, no es que esté adelantando nada, porque no conocemos la cuestión de fondo, en la cuestión civil quizás va a ser difícil cobrar. En la cuestión penal se puede llegar a una conciliación penal en la cual, mediante un arreglo económico, se da de baja la acción. ¿Qué es lo que quiso hacer Cositorto? Pero bueno, la verdad que era tan grande el universo de deudores, de acreedores que tenía, que no lo pudo hacer. Y en este caso, ¿se ha podido determinar, por ejemplo, que los Márquez, porque se hablaba que tenían propiedades en Miami, negocios en los Estados Unidos y demás, ¿hay congelamiento de cuentas, de bienes? ¿Es posible que al menos algo puedan recuperar los afectados? Sí, mira, yo el otra vez le escuchaba al fiscal que decía que en realidad habían congelado cuentas, habían inhibido a personas relacionadas, inclusive a Márquez, a los mismos Márquez, por supuesto,
y que habían secuestrado bienes como automóviles de alta gama. Por supuesto que es ínfimo el valor de eso al valor de la estafa. De todas formas, yo entiendo que una estafa preparada de esta manera van a encontrar algo en las cuentas, porque si no queda otro indicio como muy evidente de querer estafar, y van a quedar algunos bienes a su nombre. Pero va a ser ínfimo en relación a la magnitud de la estafa, ¿no? Es como para que no configure el delito tan abiertamente. Y la otra cuestión es, bueno, sí, ellos diversificaron, tienen Marques Salud, Marques, no me acuerdo qué otro emprendimiento en Córdoba y en el exterior también. Uh-huh. ¿Cómo sigue en la acción judicial? Porque hay, por un lado, acciones colectivas, sí, se están asociando. Sí. A veces uno dice, bueno, es una manera de sentirse contenido, saber que no está solo. Sí. Una cuestión casi más social que judicial, en Puede principio, ser, ¿no? Y después están los reclamos que cada uno puede hacer. Es un proceso que va a llevar muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Es extenso, ¿no? Sí. Es una larga batalla. Lo que pasa es que acá tenés dos vías, la vía civil y la vía penal. La vía penal va a ser la más acotada, porque esto es ir al juicio, ponele 2 años, como mucho, cuando termine la investigación, ir al juicio oral, 1 año y medio, 1 año. Bueno, y después la vía civil, que va a ser larga. Esa sí va a ser bastante extensa, porque bueno, esta gente se va a declarar en quiebra, todo ese tipo de cuestiones. Se le va a dictar la quiebra. Y después, yo, por ejemplo, con la acción colectiva tengo algunos reparos por ahí, porque la acción colectiva no está regulada en la provincia de Córdoba, si bien hay una acordada del Tribunal Superior de Justicia que estableció, pero la legislatura nunca sancionó una ley procedimental para las acciones colectivas. Escuchaba la otra vez al defensor del pueblo de Córdoba, que decía que bueno, que las acciones colectivas, en lo que tiene que ver a los reclamos a constructoras, no siempre prosperan, mejor dicho, nunca prosperaron. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la acción colectiva, que es la acción de clase, necesita una identificación de un montón de elementos para que todos puedan reclamar. Y en este caso, no sé si están dados todos los elementos, porque los contratos son diferentes, las situaciones contractuales son diferentes, hay casas que fueron entregadas, hay casas que fueron pagadas en su totalidad, hay casas que todavía, hasta el mes pasado, había gente que estaba pagando la cuota. Es muy difícil darle una única característica Exacto. a ese reclamo colectivo. Y yo creo que ahí se van a agarrar los abogados de Márquez. Entonces, yo no digo que no pueda ir la acción colectiva, sobre todo por la presión mediática, pero creo que tiene sus cuestiones técnicas a todavía discutir. Bien, y lo decíamos, ¿no? El rol que en definitiva debió cumplir el Estado para que esto no sea solo, sobre todo por la magnitud, porque no estamos hablando de un contrato de un par de personas con una empresa, ¿no? No, una de las estafas más grandes que hay. Probablemente del país, inclusive, me parece. Claro, en este momento seguramente, sí. ¿no? Digo, que miles de personas sean afectadas por una empresa, habla de un problema social, ¿no? Acá estás hablando de miles de familias que no van a tener su casa y que fueron estafadas. Y este debate, ¿no?, sobre la vivienda como un derecho y el sentido que debe tener la participación del Estado, ¿no?, para que estas cosas no sucedan. Sí, tal cual. En realidad, y ya más, sobre todo teniendo indicadores de alarma anteriores. Uh-huh. Primero, el bajo costo. Bueno, vos tenés que saber si una empresa está trabajando a pérdida o no. No es tan difícil. Uh-huh. Sobre todo en la construcción, que está bastante estandarizados los precios. Y después, las innumerables denuncias que habían tenido en defensa del consumidor. Ahí defensa del consumidor debería decir, che, acá está pasando algo. Bueno, tomar una medida preventiva. Y ahora, bueno, obviamente ya es tarde. Pero yo lo que le digo a la gente es esto, porque hoy impera un ánimo de resignación que es totalmente funcional en la empresa. Hay que reclamar, ya sea que lo hagan de la manera que quieran, por acciones civiles individuales, por acciones colectivas, con la denuncia penal, pero la empresa apuesta, entiendo yo, por supuesto, creo que la estrategia va a ser a esta zaranda que yo te digo, que vayan quedando cada vez menos personas reclamando en la faz judicial, y después se verá, a lo mejor terminan arreglando con un universo que era de 10.000 personas, terminan arreglando con 500. Sobre todo para zafar, entre comillas, de la parte penal. Bien, en estas circunstancias se encuentra
esta mega estafa de la que han sido víctimas tantos riocuartenses, tantos cordobeses y tantos argentinos en diferentes provincias del país, y de lo que implica, insisto, más allá del caso en particular o colectivo que expresa Márquez, el debate sobre el acceso a la vivienda en el país. Cuando se dejan el Estado queda ausente no solo de la promoción de planes habitacionales, sino del control que se hace sobre el modo en el que se accede a la vivienda en los sectores privados, ya sea porque encontrás intereses usurarios o porque en supuestos planes muy beneficiosos terminás siendo engañado por una empresa como ha ocurrido en este caso. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pablo, por el espacio, y le vamos a agradecer a Cecilia también porque sí, claro, la hice levantar temprano hoy sábado, así que... Para contar además una situación tan dolorosa y dramática. Pero bueno, gracias, y sobre todo a la gente que no se resigne, porque ese es el juego que se necesitan este tipo de estafas, que la gente se resigne y que los que reclamen cada vez sean menos. Bueno, ya son miles los que han planteado este contacto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo. El doctor Gustavo Dodis, asesor, abogado de numerosas familias afectadas, que seguramente serán muchísimas más, y que describen lo que ha ocurrido con esta estafa de Márquez y asociados. Pausa y ya volvemos. Poner en debate la realidad, contar lo que importa. ¿Qué ves cuando me ves? Póster Central, periodismo en radio.